según entiendo, y según se mira en el cuadro de clases, pero no lo sé, con certeza. Bueno, ¿me confirman por esta vía o por el WhatsApp? Porque si de ser así, por ejemplo, que digan o que salgan con acá de que los exámenes finales son el próximo viernes, que no lo creo porque vamos en orden, pero que digan el próximo viernes son los exámenes finales, puedo adelantar la clase, o mejor dicho, puedo dar la clase entre el lunes y martes de la otra semana, solo es de que nos pongamos de acuerdo, o bien la puedo impartir este domingo, dependiendo cómo quieran ustedes, ¿ya? La idea es avanzar y que ustedes tengan todo lo El día necesario domingo. antes del examen. El día domingo, dice Iván. ¿Qué tal, Iván? Entonces, Padre licenciado. ¿qué tal, qué tal? Entonces, de esa manera podríamos avanzar, ¿no? Ustedes, ahí sí que, como dice el dicho, media vez nos organicemos, nos coordinemos, yo creo que no hay ningún problema, al contrario. Media vez exista la comunicación, creo que eso es lo más prevaleciente en todo tema. Nos coordinamos y pues avanzamos. Es para que ustedes puedan tener material con tiempo. Bueno, en lo que se conectan los demás compañeros, vamos a dar inicio a la clase semana 15. Análisis de estados financieros es el curso y el tema que vamos a ver hoy es el tema denominado punto de equilibrio, una necesidad empresarial. A ver, de los que estamos conectados, ¿quién logra interpretar o entender qué es el punto de equilibrio? Veamos aquí quiénes están por ahí que me puedan apoyar. Veamos, Marco Antonio, que estaba platicando hace un momento. ¿Qué es en tu caso, punto de equilibrio? Si has recibido alguna vez un curso, si has desarrollado algún tema relacionado? Pues no, pero yo supongo que es cuando la empresa está en un estado constante de buenos ingresos, digamos, por decirlo de esa forma. O sea, Ok, su equilibrio es bueno, digamos, ¿no? Por decirlo así. ok. Veamos, la compañera María Virginia Aguilar, ¿qué dice? O ya se fue a dormir, solo dejó conectado la computadora. A ver qué dice Milton. O Milton también está en las mismas. Sí me logran escuchar. Sí, de plano tiene pánico escénico. Pero ¿por qué si no como mucha? Bueno, está bien. Bueno, entonces, a ver, acaba de conectarse Carlos Daniel Edelman. Buenas tardes, Carlos. Cristian de León te está saludando por acá. Estamos hablando sobre el punto de equilibrio. Si me estuvieras escuchando, quisiera saber si en tu caso tendrías una interpretación o una idea de qué es el punto de equilibrio. Tambores, no hay nadie. Solo nosotros dos estamos, Marco. Muy bien, ¿no? Bueno, Ven, deme unos mis 5 puntos ahí por estar aquí al tanto. cabal. No, Licenciado, Lick, buenas disculpe, ahorita acabo tardes. de venir del trabajo, Lick. Lick, ahorita acabo de venir del trabajo, Lick. Estoy comiendo, tranquilo. A la gran, o sea, qué vida. Por eso es de que no quieren que las clases virtuales desaparezcan, porque así les da chance para hacer y deshacer, ¿verdad, mucha? Estoy Bueno, a ocupado, ver, Lick. démosle pues. A ver, María Virginia, Buenas dígame tardes. ustedes. Disculpe, licenciado, que había un montón de bulla aquí donde estaba. A la gran hombre. A ver, dígame pues, en lo que estamos platicando es el tema que se va a desarrollar el día de hoy, es punto de equilibrio, una necesidad empresarial. Y a ver, yo quisiera saber, ¿usted logra entender qué es punto de equilibrio con sus propias Eh, palabras o si usted ha investigado de algo? A ver. yo digo que es una nivelación que se da entre los costos y los gastos que incurre una empresa. Ok. Ok, el compañero Marco Antonio, pues él hizo mención de que era cuando la empresa está generando ingresos. Bueno, les voy a comentar brevemente a ustedes. Punto de equilibrio
como su nombre lo dice, equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, nos paramos en un pie, pueden darse cuenta ustedes que si nosotros en el momento nos paramos en un pie, puede hacer que nos tambaleemos para un lado o para el lado contrario. Pero en el momento que nosotros nos paramos en un pie, pasado unos segundos, nosotros encontramos la estabilidad. Entonces, proporcionalmente quiere decir de que vamos a tener el 50% de nuestro peso del lado derecho y el 50% del lado izquierdo estabilizado o posicionado sobre un pie. Entonces, a eso se le llama equilibrio. Desde el punto de vista empresarial, cuando nosotros hablamos del punto de equilibrio es cuando las empresas invierten plata para poder producir y todo lo que producen lo reciben únicamente para cubrir los gastos que se generaron o lo que invirtieron. Eso quiere decir, como vulgarmente lo dice alguien, estamos tablas, estamos cabales, ni yo te debo ni me debes. Eso quiere decir de que al momento que se generan las ventas, se recibe recíprocamente la plata y cuando uno hace números, sale cabal. Todo lo que invirtió, le regresó. Entonces, cuando nosotros partimos desde el punto de vista empresarial, uno ya tiene la idea de que cuando le retorne el dinero, le retorne más de lo que uno invirtió. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que analizar varios aspectos de productividad, varios elementos que tienen que ver dentro del punto de equilibrio y que se ven en el proceso productivo, tal cual como dijo la compañera María Virginia, mano de obra, gastos directos, gastos indirectos, materia prima, todo lo que tiene que ver con el costo de producción, todo lo que tiene que ver con el tema de utilidades, con los gastos de venta. Entonces, se toma en cuenta para poder tener ese retorno de capital, ese adicional, esa utilidad. Usualmente, desde el punto de vista empresarial, por lo regular las empresas a finales de año ya están pensando en las metas que deben de cumplir para el próximo año. Y teniendo eso claro, automáticamente lo que hacen es maximizar su producción, ver de qué manera los productos repercuten en que esa ganancia se genere para el próximo año. ¿Qué estoy hablando? Por ejemplo, dice el gerente general, bueno, para el próximo año quiero tener una ganancia de 3 millones. Para que esos 3 millones se generen, yo tengo que cuantificar cuánto tengo que producir, cuánto tengo que invertir en esa producción y esa producción cuánto me va a generar de utilidad, apartando de ello todos los gastos fijos, los gastos variables, los gastos de operación de la empresa. Entonces, uno ya está pensando en cuánto va a tener que maximizar esa su producción, cuántos vendedores se van a necesitar para poder impulsar el producto, para poder metérselo a los clientes, para poder promover esa producción, cuántos operarios se van a necesitar para que se eche a andar la producción y se logre cumplir con el objetivo que dice el gerente general. Entonces, en este caso, nosotros vamos a empezar a analizar cómo funciona. Y para ello, nosotros tenemos un objetivo que es analizar junto al estudiante de la Universidad Rural de Guatemala los posibles factores determinantes para mejorar el rendimiento y productividad de una empresa desde el punto de vista financiero. Al final, todo tiene relación con la plata, todo va a tener relación con lo que invierten los accionistas, con lo que invierte la junta directiva. Al final, lo que va viendo cada uno de ellos es que la plata retorne al doble. Es como, por ejemplo, ustedes, ¿a quién de nosotros, mejor dicho, incluyámonos todos, no nos gustaría tener una empresa en la que nosotros invirtamos cierta cantidad de plata y a fin de año nosotros veamos ese retorno con unas utilidades grandes donde nosotros podamos decir, pues chica, con esto puedo comprar mi casa, con esto puedo comprar mi vehículo? Entonces, esa es la visión empresarial hasta cierto punto. Yo solo hice un ejemplo de manera individual, pero una visión empresarial es expandirse, crecer, tener más afiliadas a la empresa, etcétera. Esa es la visión empresarial.
Desde el punto de vista nuestro, nosotros decimos, yo quiero tener una mi empresa para poder generar cierta plata de ganancia y poder terminar de pagar mi casa, poder comprar un vehículo del año, etcétera. Entonces yo creo que al final todos tenemos ese objetivo. Trabajamos para generar utilidad. En la actualidad trabajamos para cubrir nuestros gastos, pero nosotros tenemos que ver de qué manera maximizamos nuestro tiempo. Y en este caso ustedes podrán decir, bueno, por ejemplo, el licenciado tiene su trabajo de día y para poder generar un poco más de recursos está maximizando su tiempo y aprovecha para dar clases. Entonces, de esa manera se está maximizando la productividad y en este caso mi materia prima es el tiempo. Y así se puede analizar desde el punto de vista de producción. ¿Cómo podemos maximizar esos elementos para poder generar utilidad, para poder generar plata? Entonces, se va a analizar siempre desde el punto de vista financiero, tomando como herramienta el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio me dice, bueno, yo necesito tener 100,000 quetzales para poder vender 300,000 unidades. Y esas 300,000 unidades me va a traer de retorno el dinero que invertí, voy a cubrir mis gastos fijos, mis gastos variables, y con eso estaré cabal. Pero yo quiero, entonces tengo que analizar cuánto más de producción tengo que desarrollar. Entonces, en este caso, pues nosotros podemos decir que toda empresa en pleno desarrollo tiene como objetivo obtener utilidades cada vez mayores y hacer que la empresa logre rendimientos a base de una mayor productividad. Entonces, algunos de nosotros hemos tenido oportunidad de estar en una empresa en la cual nos dicen, mire, usted está contratado para X puesto. Y resulta que nos contratan y nosotros contentos recibimos el puesto, pero cuando sentimos, la estamos haciendo de mandadero, la estamos haciendo de operario, la estamos haciendo de control de mantenimiento y nos volvemos todólogos y nos pagan lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la empresa? Que está maximizando nuestra capacidad, generando una mayor productividad. ¿En base a qué? A nuestro tiempo y a nuestra capacidad. ¿Quién está viendo el retorno de su inversión? La empresa. Y nosotros estamos siendo que un poquito más saturados. Pero la verdad, ahí, en base a ello, nosotros tomamos más experiencia en el área laboral, porque al final, a veces nos hemos acostumbrado que nos dicen, mira, si vos fuiste contratado solo para este puesto, solo para eso tenés que trabajar. Esa es una mentalidad un poco negativa. Recordemos que en la vida uno tiene que aprender todo tipo de actividades y si esa es parte de nuestro aprendizaje, hacer mensajería, hacer mandados, dedicarse a otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra profesión, eso es bueno porque nos mantenemos ocupados y nos damos cuenta que tenemos capacidad para otras actividades aparte de nuestra profesión. Pero al final, como les repito, aquí lo que se hace es que se ve el ejemplo de cómo la empresa maximiza nuestros tiempos y genera una mayor productividad. Dice que en un estudio de gastos obtenidos de los diferentes presupuestos de la empresa, esto dará lugar a que se conozca a qué nivel de ventas las utilidades irán creciendo, que es el objetivo del empresario. En este sentido, nosotros podemos decir, en el año 2019 se vendieron 1,000,000, hablemos de calzado, 1,000,000 de zapatos. Y entonces, ahora viene y dice el empresario, ahora para el año 2020 quiero que se venda 1,200,000 pares de calzado. Para eso va a necesitar invertir más dinero, para eso va a necesitar invertir en producción, en materia prima. Entonces, a esa inversión le tiene que agregar promotores de ventas para que logren vender esos 200,000 pares de zapatos más. Lógicamente, esos 200,000 pares de zapatos más le va a generar un agregado más de utilidad a final del año. ¿Por qué? Produjo más. Y esa producción le va a ayudar a cubrir todos los gastos y todo lo que invirtió sobre ese 1,200,000 zapatos. Entonces, basado en ello, dice que un estudio de gastos obtenidos de los diferentes presupuestos de la empresa dará lugar a que se conozca a qué nivel de volumen de venta las utilidades irán creciendo. Entonces, dice, en el año 2019 vendimos 1,000,000 de zapatos. Ahora vamos a vender en el año 2020 1,200,000. Se logran vender el 1,200,000 para de zapatos. Entonces ya el empresario está pensando, vamos a vender ahora 1,400,000 o 1,500,000 pares de zapatos. Y entonces a ese nivel ya se puede dar cuenta uno cómo la empresa va creciendo, cómo sus utilidades van creciendo, ¿en base a qué? A lo que ha desarrollado en años anteriores. Y dice, siendo aquí en donde nace la necesidad de conocer el punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque yo necesito saber al final
¿Cuánto necesito invertir para cubrir mis gastos? Lo demás es ganancia. Por eso es de que también nosotros vamos a encontrar en algunas frases cuando dicen, mire, ¿qué entiende este punto de equilibrio? Ah, fíjese que punto de equilibrio es donde la empresa no gana ni pierde. Y el sentido es porque al final la empresa sale tablas, como les dije. Recupera su inversión, aunque no obtenga la utilidad, pero recupera todo lo que invirtió. Entonces al final llegó a su punto de equilibrio, tanto en producción como en ingresos de plata. A eso se refiere. Y entonces ahora dice que en un estudio de gastos obtenidos de los diferentes presupuestos de la empresa, dará lugar a que se conozca a qué nivel de volumen de venta las utilidades irán creciendo. ¿Qué es el objetivo del empresario? Siendo aquí donde nace la necesidad de conocer el punto de equilibrio. Entonces veamos acá. Fíjense pues, esta gráfica me coloca acá. Si lo vemos de frente o como yo lo estoy viendo, desde el punto a mano, en este caso derecha, tenemos todas las unidades que produce la empresa. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto hacia arriba de manera vertical, vamos a ver toda la plata que la empresa va a ir vendiendo. Entonces, en este sentido, hablamos nosotros en la línea punteada, ¿sí?, donde se unen las tres líneas que tenemos acá. La celeste refleja los ingresos. La entre roja y anaranjado, podríamos decir, refleja los costos totales. Y en este caso, en la línea rosada, los costos fijos. Entonces, cada uno de estos les voy a ir mencionando. Los costos fijos, estos se generan siempre, se produzca o no se produzca. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes les digan, mire, por favor, dígame un costo fijo o un gasto fijo, estamos hablando de un rubro que se va a generar, se produzca o no se produzca. ¿Cuál puede ser este? Bueno, vamos a analizar alquileres. ¿Qué sucede en una planta de producción en donde se está rentando un terreno, una bodega, que lógicamente el dueño de la bodega hizo un contrato en donde va a cobrar por la renta de la bodega quizás $5,000, $10,000? Y entonces, ¿qué sucede? La empresa tiene que producir para lograr cubrir ese gasto de la renta de la bodega. Pero, por ejemplo, hay etapas o ciclos del año en los que las empresas producen grandes cantidades, pero también hay ciclos en los que las empresas no producen, pero la renta sigue siendo la misma, $5,000. Entonces, independientemente que se produzca o no se produzca, ese gasto se va a ir generando. Entonces, a eso se le llaman costos fijos o gastos fijos. Pero hablemos de la energía eléctrica. ¿La energía eléctrica será un gasto fijo? No. ¿Por qué? Porque recordemos que en la actualidad la mayoría de máquinas trabajan a base de electricidad. Entonces, ¿qué sucede cuando la está trabajando al 100%? El consumo de energía eléctrica se dispara. ¿Qué sucede cuando la planta de energía eléctrica tuvo aquel ciclo en donde la producción bajó? Automáticamente el consumo de energía eléctrica disminuye. Entonces, ese tipo de gasto se le llama gasto variable. El gasto variable es el que encontramos acá entre el costo total o gasto total y gastos fijos o costos fijos. Es lo que aparece acá. ¿Y por qué razón? Porque ese rubro se va a disparar dependiendo si hay producción o no hay producción. Entonces, tomen como referencia el tema de la energía eléctrica. La energía eléctrica se va a disparar, la factura va a venir con mayor valor cuando la producción esté al 100%, o cuando la producción esté saturada 24 horas por 24 horas y las máquinas estén dándole duros y la empresa tenga 3 turnos al día. Entonces, en ese sentido, se van a disparar estos gastos. Entonces, a eso se le llaman gastos variables. ¿Por qué? Porque la producción está demandando. Siempre que hablemos de gastos variables, estos gastos se generan de acuerdo a lo que se produce. Mientras que los gastos fijos se van a mantener siempre, se produzca o no se produzca. Y los ingresos, pues lógicamente, podemos decir que es la venta que se genera. Y entonces, la diferencia entre costos totales e ingresos
le vamos a llamar la ganancia bruta. ¿Por qué bruta? Porque a eso todavía hay que deducirle el impuesto que sería el IVA, tendríamos que deducirle en algún momento el impuesto sobre la renta y automáticamente estaríamos nosotros determinando el ingreso neto. Entonces, a ese puntito donde las tres líneas se unen, se le llama punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la línea celeste demuestra todo lo que yo vendí. La línea roja o anaranjada demuestra los costos de esa venta. Y la línea rosada demuestra lo que yo estuve pagando a modo fijo. Entonces, desde este punto de vista, los gastos fijos siempre se van a mantener. Lo que hace el punto de equilibrio es toda mi inversión total más o relacionado a todos los ingresos que yo tengo en la operación. Entonces, al final, si ustedes se pueden dar cuenta, yo aquí no estoy obteniendo una ganancia bruta. Únicamente estoy recuperando mis gastos fijos, estoy recuperando mis gastos variables y estoy con la plata que estoy vendiendo, hice la recuperación de esos rubros. Entonces, ahí es donde se llega al punto de equilibrio. Ahora bien, si nosotros tomamos aquí, por ejemplo, donde estoy poniendo el cursor, tomamos un puntito acá, nosotros nos podemos dar cuenta que ahí ya no estamos en punto de equilibrio porque ahí ya estamos generando nosotros un ingreso, porque el ingreso se denota a partir de los costos totales hacia arriba es la ganancia bruta. Y entonces todo lo que invertí es lo que está de costos totales hacia abajo. Entonces esta diferencia es una ganancia bruta. Entonces ahí al final yo ya generé una utilidad. Mientras que aquí, en este punto de equilibrio, yo no genero ni una utilidad. Lo único que genero es cubrir toda mi inversión, mis gastos fijos y mis gastos variables. Ahora bien, dice que el punto de equilibrio es una necesidad empresarial. ¿En qué consiste? Bueno, es el nivel de ventas necesario para la recuperación de los gastos fijos y los gastos variables, que ya los expliqué. B, representa el momento en el cual no existe utilidades, lo vimos en la gráfica, ni pérdidas para la empresa, es decir, que los ingresos son iguales a los gastos. Ese es el punto de equilibrio. También se le conoce como un punto neutro, que es donde yo les expliqué, el punto donde se unen los dos reglones, los costos totales y los ingresos. Entonces se le conoce como un punto neutro. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del punto de equilibrio es determinar el momento en que los ingresos son iguales a los costos y gastos. Ya lo vimos en la gráfica. Otro de los objetivos es medir la eficiencia en operación y controlar la ejecución de las cifras presupuestarias. Entonces, en este sentido, era lo que yo les decía. Resulta que se produjeron 1 millón de calzados, 1 millón de pares de zapatos de calzado, pero ahí se mira que la empresa todavía puede generar más producción. Entonces, para el siguiente año se le pide 1.200.000 pares de calzados. Y entonces, hemos medido en base a los años anteriores cómo se ha generado la producción y nos hemos dado cuenta que puede estirarse un poquito más la producción y llegar a producir 1.200.000 pares de zapatos. Lógicamente eso necesita que se movilicen ciertos elementos dentro de la planta de producción, como puede ser más compra de materia prima, como puede ser más contrataciones de personal o en su caso aperturar más turnos de trabajo. Si antes la empresa estaba trabajando a un turno de 8 horas, entonces ahora vamos a aperturar 2 turnos. ¿Y eso qué quiere decir? Que las máquinas van a trabajar el doble de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a pagar más salarios, pero lógicamente con las ventas que se generen, eso va a retornar. Entonces, aquí lo que se hace con el punto de equilibrio es medir la eficiencia de operación y controlar la ejecución de las cifras presupuestadas. 3. Establecer las políticas administrativas y los programas de ejecución. Al final, esto lo que nos conlleva es, bueno, ahora, como les mencioné, vamos a tener más personal. El personal va a trabajar en 2 turnos de 8 horas cada uno. Entonces, ahí estamos estableciendo una política. ¿Por qué? Porque nosotros ya dijimos de que se iban a establecer 2 turnos, porque queremos alcanzar la producción que se fijó para este año. Los programas de ejecución. Vamos a estar programados en 2 turnos. En este caso, vamos a estar programados en turnos de 8 horas cada uno. 4. Facilitar
el análisis, la planeación y control de los resultados de la empresa. Entonces, en este sentido, el punto de equilibrio nos dice hasta cierto punto cuál va a ser nuestro cronograma para poder llegar a alcanzar la producción máxima de la empresa. Y de esa manera nosotros podemos controlar los resultados, porque al final nosotros podemos orientarnos hasta dónde la empresa va a estar capacitada para poder trabajar al 100% en su planta de producción, hasta dónde la empresa va a alcanzar el objetivo deseado de la producción que se planteó, que en este caso podría ser 1.200.000 pares de zapatos. Entonces, el punto de equilibrio nos da ese parámetro. Ahora bien, factores determinantes del punto de equilibrio. ¿Qué sucede con los factores determinantes del punto de equilibrio? En este sentido, me dice, tomando en consideración la importancia que esta herramienta de análisis financiero y administrativo tiene, debe resaltarse el hecho de que su determinación en el caso de un solo artículo o en el caso de varios siempre estará relacionada de manera directa con los siguientes factores. El punto de equilibrio no necesariamente es enfocado por un solo producto, pueden ser varios productos. Entonces ahí vamos a encontrar cierta discrepancia porque a veces nosotros podemos tener 3, 4 productos que al final uno sea el que más movilice la venta, uno sea el que más necesite mayor enfoque, mayor producción. Entonces vamos a ver cuáles son, en este caso, los factores. Volumen de producción. Nuevamente, tomando en consideración la importancia que esta herramienta de análisis financiero y administrativo tiene, debe resaltarse el hecho de que su determinación en el caso de un solo artículo, en el caso de varios, siempre estará relacionada de manera directa con los siguientes factores. Volumen de producción, ¿qué quiere decir? ¿Qué tanto la empresa necesita producir para poder alcanzar el objetivo? Los tiempos, ¿cuánto tiempo se va a poder invertir para la elaboración y fabricación de cada producto? Los artículos individuales y las líneas de producción. Eso también es otro punto. A veces las empresas desean producir artículos de diferente gama. Eso lo que requiere es de que al final esté distribuido el proceso productivo dentro de la planta de producción de una manera independiente. Porque, por ejemplo, es una empresa que se dedica a fabricar zapatos, como lo mencioné. Resulta que hay zapatos de dama y zapatos de hombre. El zapato de dama lleva un bordado especial, mientras que el zapato de tenis el zapato de hombre es un zapato un poco más formal que no lleva es un poquito más simple, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede? Los artículos a veces hacen que las operaciones se traslapen o que atrasen todo el proceso productivo. Entonces, esos son factores muy importantes para poder llegar a determinar el punto de equilibrio. Los datos reales y los datos presupuestados. Al final, el punto de equilibrio tiene una peculiaridad, que si, por ejemplo, nosotros nos damos cuenta en todo el proceso productivo, los resultados versus lo que nosotros hayamos presupuestado, el punto de equilibrio nos da a nosotros esa oportunidad de poder analizar en qué fase del proceso productivo nosotros nos pudimos haber equivocado, o también nos puede decir en qué fase o proceso productivo nosotros podemos maximizar. ¿Y cómo es eso? Bueno, por ejemplo, nosotros habíamos calculado, por decirles así, que de mano de obra se iban a pagar 300,000 quetzales. Ese es un dato presupuestado. Pero resulta que cuando revisamos los datos reales nos dimos cuenta que en mano de obra se pagaron 400,000 quetzales. 100,000 quetzales más inflaron el costo de operación. Entonces nosotros tenemos que ir a indagar qué fue lo que falló. Y entonces, cuando nosotros nos metemos más a fondo en el tema y analizamos, por ejemplo, la mano de obra, que es la variante que yo les puse como ejemplo, resulta que nosotros detectamos que, por ejemplo, hubo una máquina que por alguna razón no produció o no estuvo trabajando al 100%. Entonces, eso lo que hace es que nuestros tiempos absorban más costos. Y entonces, basado en ello, automáticamente la producción se atrasa más y la mano de obra se acrecienta más. Entonces, ahí nos da chance a nosotros saber dónde están nuestros puntos débiles para poder analizar la variación entre lo que se tenía presupuestado y lo que pasó realmente en la operación. Entonces, esos son factores que nos ayudan a nosotros en el punto de equilibrio.
ganancia marginal o contribución. En este caso, pues al final nosotros podemos decir que la ganancia marginal es la ganancia que se genera después de haber deducido los costos de operación. Entonces, esta ganancia nos dice a nosotros cuánto nosotros hemos generado de utilidad luego de haber cubierto nuestra inversión. Entonces, el punto de equilibrio nos puede decir, si ustedes quieren generar más ganancia, tienen que producir más unidades. Esa producción de más unidades los va a llevar a que inviertan más tiempo. Esa producción de más unidades los va a llevar a que inviertan más en materia prima. Entonces, todo eso tiene una razón para lograr alcanzar el objetivo. Y es un factor determinante para poder cubrir el punto de equilibrio. Porcentajes de ganancia marginal o ganancia en volumen. Entonces, en este sentido, nosotros podemos analizar cuál fue el porcentaje de ganancia marginal que pudo haber obtenido la empresa, ¿verdad? O, en este caso, cuántas unidades más generaron esa ganancia. Estos son los factores que nos ayudan el punto de equilibrio. Ahora bien, la ganancia marginal, pues, es un porcentaje que se determina entre la utilidad bruta y las ventas netas y nos da su porcentaje. Lo que significa que por cada quetzal de ventas que se obtiene, en este caso la X, los que están destinados a cubrir esos gastos fijos. Entonces, su resultado, en este caso la utilidad bruta dividido las ventas netas, nos da ese porcentaje X, que eso refleja los centavos de utilidad, los que están destinados a cubrir esos gastos fijos. Fórmula de cálculo del punto de equilibrio. Existen 3 procedimientos para poder establecer el punto de equilibrio empresarial de uno o varios productos. Entonces ya sabemos que se puede determinar el punto de equilibrio por un producto, se puede generar el punto de equilibrio por 2 productos. Punto de equilibrio en valores y punto de equilibrio en unidades. Y punto de equilibrio mediante una gráfica. El punto de equilibrio mediante una gráfica es la gráfica que yo les acabo de explicar, que es la que al final representa a dónde llegaron los gastos fijos, a dónde llegaron los gastos variables y cuál es el ingreso que se ha obtenido. Y entonces, basado en ello, vamos a tener una fórmula que dice punto de equilibrio en valores y se establece de la manera siguiente, PQ, que significa punto de equilibrio en quetzales. Gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal. ¿Por qué se toma gastos fijos? ¿Y por qué es el porcentaje de ganancia marginal? Recordemos que el porcentaje de ganancia marginal es la ganancia que se va a obtener por cada unidad producida. Esa ganancia ya tiene excluidos los gastos de producción o los costos de producción. Y entonces, el punto de equilibrio en quetzales me dice, mire, pero fíjese que usted tiene unos gastos fijos. Los gastos fijos, estos gastos son gastos adicionales que no se incluyen en el proceso productivo. ¿Por qué? Porque estos gastos siempre van a estar. Entonces, lo que me dice esta fórmula es, para que usted logre cubrir estos gastos fijos en relación a su ganancia, usted tiene que vender estas unidades adicionales para poder llegar a su punto de equilibrio y cubrir todos sus gastos. Lo mismo me dice el punto de equilibrio en unidades. Posterior a establecer el punto de equilibrio en valores, se hace necesario conocer el volumen de las ventas necesarias para cubrir los costos y gastos fijos, el cual se establece mediante la siguiente fórmula. El punto de equilibrio en quetzales, lo que quiere decir hasta dónde yo tengo que invertir y de acuerdo a esa inversión sobre el precio de venta me va a dar como resultado cuántas unidades adicionales yo tengo que producir para poder alcanzar mi objetivo de esto que yo quiero generar. Entonces, estas 2 fórmulas van relacionadas. Una me va a decir cuánto de plata es la que yo voy a generar y la otra me va a decir cuántas unidades yo tengo que producir. ¿Para qué? Para cubrir estos gastos fijos, esto que es adicional. Entonces, y por último tenemos el punto de equilibrio en gráfica, que era lo que les había mencionado. Consiste en representar mediante un cuadrante de ordenadas cartesianas los 3 elementos del punto de equilibrio, como lo son las ventas, los gastos variables y los gastos fijos. Y entonces aquí tienen ustedes la gráfica, que fue la que les indiqué que vimos, que automáticamente esta línea representa los gastos fijos. Esta línea un poquito más resaltada representa los ingresos y esta línea puntuada representa hasta cierto punto el costo total que incluye los gastos variables
y los gastos fijos. Y la unión de esas dos líneas automáticamente representa el punto de equilibrio donde no se genera una utilidad, pero se logra cubrir sus gastos variables y sus gastos fijos. Entonces, basado en ello, nosotros decimos, cálculo del punto de equilibrio. Está el caso 1, que es determinación del punto de equilibrio. Está el caso 2, que es con incremento de gastos fijos, que al final nosotros decimos, bueno, para este año yo quiero comprar un vehículo y a mis gastos fijos le voy a incrementar los 200,000 quetzales que cuesta ese vehículo. Entonces, la fórmula ya me va a decir, bueno, usted quiere generar eso, entonces ahora su producción tiene que incrementar a tanto. Entonces ya se está haciendo una producción. Con incremento en los gastos variables, ¿verdad? Si hay más gastos que se generen en el proceso productivo, automáticamente se van a incluir. Con ganancia deseada, que era lo que yo les decía. Resulta que el gerente hoy quiere comprar una casa y dice, bueno, para que yo compre la casa a fin de año, ¿cuánto más tengo que producir? Con varios productos, que al final podemos tener un producto A, un producto B, un producto C. Basado en los 3 productos, nosotros podemos llegar a determinar cuál es nuestro punto de equilibrio. Y el último, por actividades económicas. Entonces, hasta este punto, nosotros ya tenemos los 6 casos del punto de equilibrio y entonces vamos a desarrollar un caso práctico. Tenemos aproximadamente media hora para poder desarrollar el caso práctico y aquí tenemos los 3 productos. Vamos a trabajar en un ejemplo de 3 productos para que vean ustedes cómo se desarrolla el tema de punto de equilibrio. Y entonces tenemos el producto A, que es tenis alto, el producto B, que es el tenis bajo, y el producto B, que es el tenis de dama. Dice que estos productos tienen un precio de venta en el mercado de 100 quetzales el A, el B 120 quetzales y el D de 110 quetzales. Sumado los 3 productos me da un total de 355 quetzales. Su costo unitario, ahí se recuerdan que el costo unitario tiene los gastos fijos y los gastos variables. Dice que representa para el tenis A 112 quetzales, para el B 98.23 y para el de dama 85 quetzales, que nos da un total de 295.23. Obteniendo una utilidad bruta. ¿Por qué le llaman utilidad bruta? Porque al final es la utilidad total. Esa utilidad total no tiene desglosados los impuestos, el IVA y otros rubros que al final va a reducir esa utilidad bruta a una utilidad neta, que tal vez de 13 quetzales va a ser a 5 quetzales, por ejemplo. Pero en este caso se le llama una utilidad bruta o una utilidad total de 13 quetzales. ¿Cómo se determinó? 125 quetzales, que es el precio de venta, menos el costo unitario de 112 me da una utilidad bruta de 13 quetzales. De igual manera, en el tenis bajo, 120 quetzales su precio de venta, menos su costo unitario de 98.23, me da una utilidad bruta de 21.77. Y en el tenis de dama nosotros tenemos que cuesta 110 menos 85 quetzales, que es su costo, me da 25 quetzales la utilidad bruta. Estos valores representados porcentualmente, previo a eso, el total de la utilidad bruta por los 3 productos es de 59.77. Ahora sí, estos valores, dividiendo 13 quetzales en 125, me dice que esa utilidad bruta representa el 10.40%. Quiere decir que la utilidad sobre este producto que cuesta 125, la utilidad que me está generando es de 10.40. Veamos el tenis B. 21.77 dividido entre 120, que es el precio de venta, me está generando una utilidad de 18.14%. Mientras que el tenis de dama me dice que 25 dividido entre 110 me está generando una utilidad o una ganancia marginal de 22.73%. Entonces nosotros aquí podemos analizar sencillamente. Decimos, ¿qué producto es el que me está generando más utilidad? Y entonces ustedes rápidamente van a decir, mire, el tenis de dama, porque me está generando el 22.73%. Perfecto. Cuando nosotros ya analizamos todos los elementos, nos surge otra, por ejemplo, otra variante, que al final el total de las utilidades
resulta de que me lo va a generar, por ejemplo, el tenis alto, que aunque este tenga una ganancia marginal de 10.40%, pero resulta que este tenis es el que más se vende, es el que más movimiento tiene. Aunque el de dama genere una mayor ganancia marginal, pero posiblemente este no se vende mucho, por eso es de que al final el tenis alto es el que genera más utilidad por su volumen de ventas, mientras que el tenis de dama unitario sí me representa una ganancia más alta, pero su volumen de ventas es muy bajo. Entonces, por eso es de que no es el fuerte de nuestra producción. Entonces, es donde se empiezan a analizar varios factores. Pregunto, ¿hasta aquí tenemos duda antes de empezar con el caso práctico? No, yo pensé que Ok. el tenis de dama era el que tenía mejor ganancia porque como son compradoras impulsivas, entonces. No, pero ahí tiene mejor ganancia. En el ejemplo tiene mayor ganancia. Mira, ganancia marginal 22.73. Pero el ejemplo que yo les puse fue, por ejemplo, comparando en relación al tenis alto, que aunque la ganancia marginal sea muy pequeña, pero podríamos tomar como ejemplo, bueno, pero este se vende más. Solo fue una suposición. Entonces eso me genera mayor volumen de ventas. ¿Sí? Ya. Ok, bueno. Entonces voy a producir voy a presentar mi hojita en Excel para que veamos un caso antes de que nos den las 8 de la noche. ¿Se logra ver por ahí la hojita en Excel? Disculpen. Sí, se ve, Lick. Ok. Bueno. Entonces, mis amigos, entonces aquí vamos a tener en pantalla los 3 productos. Entonces, ustedes ahí se pueden dar cuenta el tenis alto, bajo de dama, su costo unitario, su utilidad bruta, su porcentaje de ganancia marginal relacionado en valores y su valor porcentual. Pero dice que tenemos unos gastos fijos totales de 56,000. Como les dije, esos gastos fijos totales no están incluidos dentro del costo del producto porque son gastos fijos. Únicamente se incluyen los gastos que se generan de acuerdo a la producción. Entonces, los gastos fijos siguen siendo fijos, se produzca o no se produzca. Entonces, lo que dice el ejercicio es, bueno, yo necesito saber cuánto más tengo que producir para cubrir esos mis gastos fijos. Entonces, partiendo de eso, nosotros tenemos un punto de equilibrio por producto, que fue uno de los casos que vimos en la presentación. Y entonces dice, punto de equilibrio por valores. ¿Cuánto necesito yo vender para poder cubrir esos gastos fijos? Y la fórmula dice, tenis alto, si solo fuera tenis alto, sería gastos fijos dividido mi porcentaje de ganancia marginal. Mis gastos fijos son de 56,000 quetzales de acuerdo al enunciado y mi porcentaje de ganancia marginal basado en el tenis alto, que es el que vamos a analizar, dice que es de 10.40. Entonces me dice 56,000 quetzales dividido entre 10.40, que es mi ganancia marginal, me dice que yo tengo que vender 538,000 quetzales más. Aquí dice 538,000 quetzales más. Se los puse acá con un colorcito diferente. Que lo que me dice la interpretación es de que para que yo logre cubrir estos 56,000 quetzales, yo tengo que vender 538,461.54 quetzales más solo del producto de tenis alto para que logre cubrir estos gastos fijos. Ahora bien, ¿qué pasa con el tenis bajo? El tenis bajo me dice de que para que se genere estos gastos fijos, para que yo lo logre cubrir, yo voy a tomar los 56,000 quetzales dividido el porcentaje de la ganancia marginal, que sería 18.14. Entonces tomo 56,000 dividido entre 18.14, me dice el ejercicio de que yo tengo que vender 308,000 quetzales en tenis bajo para poder cubrir estos 56,000 quetzales.
Ahora bien, nos vamos en el otro tenis, que sería el tenis de dama. Nuevamente el mismo ejemplo, los gastos fijos que son de 56,000 dividido el porcentaje de ganancia marginal. La ganancia marginal del tenis de dama era el que nos daba más, que es de 22.73%. Y entonces en este sentido me dice que yo tengo que vender de tenis de dama adicional 246,400 quetzales. Entonces ustedes rápido dicen, bueno, si yo tomo como ejemplo los tenis en forma individual, entonces para cubrir los 56,000 quetzales yo tendría que vender 538,000 quetzales solo de tenis alto. Pero no quiero vender tenis alto, quiero vender tenis bajo, yo tengo que vender 308,000 quetzales. Pero no quiero ninguno de esos dos, sino que el tenis de dama yo tengo que vender 246,400. Ahora bien, si uno de los tres, yo tendría que vender 1,093,543.21. Eso es tomando en cuenta los tres productos, y si se dan cuenta, si sumo los tres me van a generar cómo poder cubrir los 56,000 en cada producto. Entonces, si nosotros queremos saber cuánto tengo que vender en promedio por los tres productos, yo digo 1,093,000 dividido entre tres productos, me dice que yo tengo que vender 364,514.40 de los tres productos. Más abajo vamos a ver cuántas unidades me representa cada uno de ellos. Entonces, para que yo logre cubrir una vez 56,000 quetzales, yo tengo que vender 364,514 entre los tres productos. Eso es para poder recuperar una vez 56,000 quetzales. Esos 56,000 quetzales, ¿qué cubren? La producción o el costo de producción, la utilidad de cada producto, porque por eso estamos tomando el porcentaje de la ganancia marginal, y los 56,000 quetzales. Ahora bien, hasta acá, ¿alguien tiene duda? ¿Se me perdió? ¿No me entendió? Que hable ahorita o que calle para siempre, antes de que avance. Si no hay dudas, asumo que todo está correcto. Entonces ahora veamos el punto de equilibrio en unidades. Entonces el punto de equilibrio en unidades, si ustedes saben, tiene que tener como relación el punto de equilibrio en valores. Entonces aquí yo voy a extraer, en este caso, por ejemplo, del producto A, el tenis alto, voy a extraer mi punto de equilibrio en valores, que es de 538,000, que lo estoy colocando acá. Aquí está 538,000 dividido el precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta del tenis alto? Me voy a ver mi ejercicio inicial y me dice que es de 125 quetzales. Entonces digo, 538 dividido entre 125 quetzales, me dice que para que yo logre cubrir estos 538,000, yo tengo que vender 4,308 pares de tenis, en este caso, altos. Ahora bien, veamos cuál sería para el tenis B o el tenis bajo. Son 308,000 quetzales que me dice la fórmula del punto de equilibrio dividido el precio de venta de este tenis. El tenis bajo tiene un precio de 120 quetzales. Entonces me dice de que yo tengo que producir 2,572 pares de tenis para poder llegar a cubrir estos 308,000 quetzales.
Ahora bien, me voy al tenis de dama, y en este caso, el tenis de dama me dice de que los 246.400 quetzales que yo tengo que vender, lo divido entre el precio de venta del tenis de dama y me dice que el precio es de 110 quetzales. Y entonces aquí me dice que las unidades a vender son 2.240 quetzales. Entonces, aquí podemos sacar una conclusión. ¿Cuántas unidades tengo que producir? 4.308 del tenis A o alto. ¿Cuántas unidades tengo que vender del tenis bajo? 2.572 pares de tenis. ¿Y cuántas unidades tengo que producir del tenis de dama? 2.240. ¿Para qué? Para poder alcanzar el punto de equilibrio individual de cada producto. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿y en promedio cuántos tenis tengo que vender? Entonces yo digo 9.120 dividido entre 3 y al final me dice que yo tengo que vender 3.040 tenis para poder vender, para poder cubrir los 56.000 quetzales y el costo de producción de las unidades que yo vaya a producir, que en este caso podrían ser en promedio 3.040 unidades. Basado en ello, nosotros vamos a ver cuánto es el porcentaje de participación de las ventas. Y nosotros decimos de la siguiente manera. El producto A, si ustedes se dieron cuenta, tenía que vender 538.000 quetzales. Entonces yo se lo voy a colocar acá para que ustedes no se me pierdan. El producto A, 538.000 quetzales. El producto B, yo tenía que vender acá 308.681.67 y aquí está el producto B. El producto D, que es de dama, 246.400 y aquí está 246.400 el producto de dama. Entonces, ¿qué pasa acá? Quiere decir de que el total de ventas es de 1.093.000 quetzales. ¿Cuánto es el porcentaje de participación de cada producto para poder llegar a alcanzar el punto de equilibrio? Entonces divido 538.000 quetzales 461 dividido entre 1.093 y me dice que es el 0.4924%. ¿Cuánto es el porcentaje de participación del producto B o tenis bajo? Los 308.681 dividido entre 1.093.543. Eso representa el 0.2823. ¿Y cuánto representa el tenis de dama, que es el producto C? 246.400 dividido entre 1.093.000. Eso quiere decir que debe de producirse, o mejor dicho, su porcentaje de participación es de 0.2253, que sería el 22%. Sumados estos tres representa el 100%. Entonces, ustedes acá fácilmente se pueden dar cuenta, tomando en cuenta los tres productos A, B y C, el porcentaje de producción de estas 3.040 unidades, me dice, tengo que producir de estas 3.040 unidades el 49.24%. Y veámoslo acá. ¿Cuántos tenis tengo que producir para poder alcanzar el punto de equilibrio solo sobre 56.000? 3.040 por el punto 49.24. Yo tengo que producir tenis alto 1.497. Ahora bien, veamos cuánto tengo que producir de tenis bajo. De tenis bajo yo tengo que producir 858 pares. Y de tenis de dama yo tengo que producir únicamente 685 pares, para que eso me dé un total de 3.040 unidades, para poder alcanzar el punto de equilibrio únicamente una vez, tomando en cuenta 56.000 quetzales. Ahora bien, este porcentaje de participación, nos pasamos al punto 4, que es la ponderación de la ganancia marginal. Anteriormente vimos la participación de las ventas. Ahora bien, este porcentaje de participación yo lo traslado a los tres productos tal cual como aparece aquí arriba. Punto 4924, punto 2823 y punto 2253. Lo que quiere decir que el porcentaje, en este caso de cada producto, el porcentaje de ganancia bruta es de punto 1040, punto 1814 y punto 2273.
¿De dónde saqué esto? Del ejercicio inicial, que es lo que tenemos acá. Punto 1040, punto 1814 y punto 2273. Esto es lo que tenemos acá. Y entonces lo que hago es que pondero esa ganancia marginal. ¿Por qué? Por medio de del porcentaje de participación. Y entonces yo multiplico. Punto 4924 por 1040 me da punto 0512. Punto 2823 por el 1814 me da punto 0512. ¿Por qué? Porque ya se tomó en base a la participación con el porcentaje de ganancia bruta. Y para el tercer producto, punto 2253 por el punto 2273 me da punto 052. Lo que me quiere decir que la ganancia ponderada global es de punto 1536. O en este caso es el 15%. Si ustedes lo quieren ver así, vamos a ver cómo se me genera. Es el 15.36% que estoy generando de ganancia global. ¿De dónde sale? Pues al final de los porcentajes de participación. Y veamos acá más o menos cuánto estoy obteniendo yo. Entre 10.40, 18.14 y 22.73, un promedio va a estar oscilando entre este punto 15.36 que tenemos acá. Ese es el enfoque. Bueno, siguiendo. Ahora calculamos el punto de equilibrio global, que era lo que habíamos estado determinando al inicio. Los gastos fijos dividido el porcentaje de ganancia marginal. Los gastos fijos son los 56,000 quetzales que tenemos desde el inicio del ejercicio, dividido el 15.36, que en este caso es este dato que determinamos acá, la ganancia ponderada. Entonces, ¿qué me dice? Que yo tengo que producir 364,514 quetzales. Esto es lo que yo tengo que vender. Se lo voy a poner con un colorcito. 364,514 quetzales. Que es lo que yo tengo acá, miren, lo que saqué acá. 360,93,000 dividido entre 3. Pero aquí ya lo calculé basado en los valores que traigo en el punto de equilibrio. Los 56,000 quetzales dividido entre 15.36, que es el porcentaje global, en este caso por los 3 productos, y me da que tengo que vender 364,514. Por los 3 productos que ya hemos estado trabajando, me da 1,93,543, que es lo que yo tengo acá, que es lo que desarrollamos al inicio. Y ya, casi por último, nosotros podemos decir de que el punto de equilibrio global por producto es el siguiente. Es lo que yo ya hice arriba, pero aquí lo vamos a hacer. Si ustedes se dan cuenta, me dice, producto A, punto 4924. ¿De dónde viene? Del porcentaje de participación que yo determiné acá en el inciso 3. ¿Cuál es el porcentaje de participación global de cada producto? Y me dice, en este caso, para el inciso 6 del producto A, el punto 4924, el producto B, punto 2823 y el producto C, punto 2253, para que me dé un 100%. Por el punto de equilibrio total en los 3 productos de 364,514.40. Eso me da en ventas automáticamente me dice 179,487.14, 102,893.89 y 82,133.33 en promedio por cada producto. Yo creo que esto no lo había sacado, o no lo saqué, pero ahorita van a ver que al final da el mismo resultado. Nos da 364,000, que es igual a lo que está aquí arriba. Clic. 300. ¿Qué manda? Disculpe que me vaya hasta atrás, pero ¿cómo sacó el cálculo de los 56,000 dividido los 10.40? Porque a mí me da, ese sí me da igual que el que usted tiene, el de los 56,000 dividido los 18.14 me da 308,710.03 y el ¿Cuál 56,000 dividido 18.14? De lo primero que estábamos viendo. ¿Cuál Suba, por primero? favor.
Suba. Va aquí, acá. Ahí está. Los divididos de 10 puntos, ajá, porque como a mí me da 308.710.03 arriba. Sí, Es lo que, no te das bolas. No te das bolas porque lo que pasa es que aquí lo que está generando es que tenemos más decimales, mira. Entonces, estos decimales al final generan esa diferencia. Yo porque lo redondeé. es Entonces, que yo aquí estaba lo que hace aquí. es que divido esto y ya te va a dar. Ahí está, mira. Que a mí me da Ya te diste cuenta que 308.710, ¿me da? sí, porque lo que pasa es que vos tomaste los 56.000 dividido entre 18.14 netos. Eso te Exacto. da, ahí está, mira, eso es lo que te da. Pues permíteme porque es punto 1814. Pero le faltó el Ahí está, mira. porcentaje. Ahí está, mira. Entonces a vos te da eso. Exacto. 308.000, sí, pero es por los decimales. Pero no tengas Va, pena, los decimales no te van a causar mayor problema ahí. va. Pero sí es ese valor, ¿oíste? Bueno, Va. Estamos por rey. Va. Entonces, después del comercial nos vamos a lo último. Entonces, vamos a ver el punto de equilibrio por producto. Ya vimos cuánto tengo que vender por cada producto. Nos da 364.514, igual que acá arriba. Por 3 productos que tenemos, nos da 1.093.543, que es lo que yo tengo acá. Ahora bien, ahora vamos a analizar el punto de equilibrio en unidades por producto. Entonces, fíjense ustedes cómo funciona esto, que es lo que yo ya les había calculado hace un momento. Producto A, producto B, producto C, me dice, en valores usted tiene que vender 1.079.000, producto A. En valores, producto B, 102.893. Y en valores, el producto C, 82.133.43. Que sumado me va a dar los 364.514.40. Y entonces hago la división dentro del precio de venta de cada producto, 125, 120 y 110 respectivamente. Entonces, para el producto A, 179.487.18 dividido 125 me da 1.436 unidades. Producto B, 102.893.89 dividido entre 120 me da 857. Y para el producto C, 82.133.33 dividido entre 110 me da 737. Sumados los tres, me va a dar 3.040 unidades. Por los 3 productos me da 9.120 unidades. Entonces, estos 1.436, 857 y 747 los habíamos calculado acá, que son las unidades redondas que tenemos acá. Que esto ya lo habíamos calculado para darnos idea cuántas unidades por producto en promedio se deben de producir para poder alcanzar el punto de equilibrio, que son las 3.040 unidades, que es lo que tenemos acá. Entonces, basado en ella, nosotros ya comprobamos que nuestro punto de equilibrio está correcto. Ahora, por último, vamos a ver la prueba de resultados. ¿De dónde sale? Para que ustedes tengan una idea cómo es cómo se recuperan esos gastos fijos. Vamos a hacer un estado de resultados así rápido y nos damos cuenta. Las ventas de esos productos, tenemos el producto A, el producto B y el producto C, se determinaron en las unidades que yo tengo acá. 1.435.90, recordemos que no podemos producir unidades en centavos, pero para efectos de que los padres lo vamos a tomar como tal. Entonces, en este sentido, nosotros decimos 1.435.90 unidades del producto A, 857.45 del producto B y del producto C, 746.67. Recordemos que estamos hablando de unidades. Eso nos da un total de 3.040.01 de unidades. Su precio unitario, 125, 120 y 110, yo los trasladé de acá. 125, 120 y 110 están tomados de acá. Entonces me voy a ver. Hago la multiplicación por producto, 1.435.90 por 125 me da 179.487.18. Producto B, 857.45 por 120 me da 102.893.89.
Y producto C, 746.67 por 110 me da 82.133. Eso quiere decir que yo tengo que vender 364.514.90, que es lo que ya determinamos aquí arriba, que es lo que yo determiné aquí arriba, al inicio. Entonces nosotros sabemos que tenemos que vender esa cantidad. Ahora bien, calculemos el costo de esas unidades. De igual manera, 1.435.90, 857.45 y 746.67. Eso me da un total de 3.040.01 unidades, igual que acá arriba. Pero ahora es únicamente el costo. ¿Y el costo de dónde lo traigo? De acá. Y aquí está el costo, miren. 112, 98, 23 y 85. Eso me dice de que el costo 112, 98, 23, 85 multiplicado por las unidades, yo digo 1.435.90 por 112 me da 160.820.51. 857.45 por 98.23 me da 84.227.22. Y 746.67 por 85 me da 63.446.67. Sumados estos tres, me dice que son 308.514.40. Entonces ahora, por simple diferencia, digo, total de ventas menos el total de costos, 364.514 menos 308.514.40, me dice que me da una mi ganancia bruta, por eso se llama bruta, porque todavía no tiene excluido ningún otro gasto, de 56.000 quetzales. Menos los gastos fijos que nosotros teníamos al inicio, que ese fue el enfoque de este punto de equilibrio, los gastos fijos de 56.000. Entonces acá los tengo. Automáticamente cubrí esos gastos y entonces mi punto de equilibrio es 0. Lo que quiere decir que logré recuperar mi producción, logré recuperar esos gastos fijos y automáticamente salí cabal, salí tablas, como se dice vulgarmente. Entonces hasta ahí tengo mi punto de equilibrio. Pregunto, ¿tenemos dudas, jóvenes? Licenciado, o sea que ese punto de equilibrio, ¿estamos bien entonces? Perdón, no escuché. O sea, como el cálculo logró obtener los 56.000, está en el mismo nivel, o sea que nuestro punto de equilibrio ahí está bien. Sí, porque logramos darnos cuenta cuántas unidades más tenía que producir, cuánto más tenía que vender para poder cubrir estos 56.000 quetzales. Entonces, produciendo estas unidades, vendiendo estos valores, logro cubrir estos mis gastos y logro cubrir los 56.000 y salir cabal al final de la operación. Eso es lo que determina el punto de equilibrio. Gracias, ¿Verdad? licenciado. Bueno, Triste el cuadro. entonces, si ya estamos, mis amigos, paso ya a lo último, que serían las preguntas de estudio. Y entonces aquí les vuelvo a presentar el caso práctico, el que acabamos de desarrollar, y las preguntas de estudio son las siguientes. En la operación se determina cuánto se necesita vender para poder cubrir los gastos y la inversión. ¿Cuál es esa operación? Pregunta número 2. ¿Cómo se denomina el punto de equilibrio que toma como referencia toda la producción? Pregunta número 3. Son aquellos rubros conocidos como gastos que están determinados por el volumen de las ventas. Pregunta número 4. Esta operación se determina cuando los ingresos son iguales a los gastos. Y pregunta última. Son los gastos que se generan habiendo producción de operación o que la misma está detenida. Entonces, en este sentido, ahí están las preguntitas, jóvenes. Yo les agradezco mucho. Ustedes me indican qué hacemos con la próxima clase, si pues, tal vez nos podemos reunir el lunes o el martes y así avanzamos, si ustedes quedan libres, o si no, esperamos hasta el día viernes. Al cliente lo que pida, ustedes solo me indican cómo procedemos ahí. Entonces, desde ya pues les agradezco mucho. No sé si tienen alguna dudita
Y si no, pues yo creería que ahí estamos con ustedes servidos.